y el glorioso amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo reine en vuestros corazones. Pues hermanos, le damos gracias a Dios, nos da la bendición de estar aquí, y el deseo es darle la gloria al que vive y reina para siempre. Amén, hermanos. Vamos a abrir las escrituras en el libro de las Revelaciones. Aleluya. En el capítulo 4, versículo 6 al 11 alternadamente para la gloria de Dios. ¿Ya lo tenemos? Lo leemos todos juntos para la gloria del Señor Jesús. Digo alternadamente. Amén. Yo leo el 6, ustedes el 7, así hasta el 11. Dice así la escritura. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como el hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo de día ni de noche, diciendo: Santo, ¡Aleluya! Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Para la gloria de Dios, ocupen sus lugares. Desde el Antiguo Testamento, cuando escuchamos la palabra adorar en la expresión hebrea, nuestro hermano Pablo nos refería en el Salmo 95 y decía: venid, postrémonos y arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. En los cultos paganos se inclinaban, y no solamente se inclinaban, sino extendían sus manos y su rostro lo ponían en la tierra, y estaban adorando a sus ídolos. Y de alguna forma, hermanos, parte de eso nos lleva a entender cómo debemos nosotros de adorar a nuestro Dios. Y el hermano nos lo expresaba en el Nuevo Testamento. Hay que hacerlo en espíritu. ¿Y en qué cosa, hermanos? Porque Él busca adoradores que le adoren. ¿Qué cosa, hermanos? Por lo tanto, el tema a tratar lleva por título adoración y gloria. Este también es, hermanos, el lema de esta confraternidad. Decía mi hermano que no se nos olvide. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Adoración y gloria. Sea bendito nuestro Dios. Viendo el versículo 1 de este capítulo, en la versión internacional dice de la siguiente manera: después de esto miré y vi ante mis ojos una puerta que estaba abierta en el cielo, y la voz que había oído primeramente hablándome como una trompeta me dijo: sube acá y yo te mostraré lo que ha de suceder después de esto.
Sea bendito nuestro Dios. Cuando vemos esto, hermano, hermana, nos damos cuenta que esta declaración marca un claro cambio en el libro. El mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias está completo. Ahora se refiere a lo que ocurrirá luego del tiempo de las 7 iglesias o a la dispensación de la iglesia. Los capítulos 4 y 5 constituyen una especie de prólogo a los juicios que siguen a continuación en el día de Jehová y de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6 versículo 16, hablando de esto, dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Sin embargo, hermano, hermana, viendo el texto parte por parte, dice: después de esto miré y vi ante mis ojos una puerta que estaba abierta en el cielo. Si nosotros vemos capítulo 3 versículo 20 de este mismo libro de las Revelaciones, nos damos cuenta de lo siguiente. Ahí la palabra bendita de nuestro Dios dice que Él está a la puerta. ¿Y qué cosa? Si alguno oyere su voz, ¿qué más? Dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este versículo es muy común que la mayoría de los predicadores lo usemos para hablar del evangelismo, para hablarle a las almas y decirles que Dios les está llamando. Sin embargo, en su sentido original, este versículo se refiere, y cuando dice aquí en el capítulo 4:1 que hay una puerta abierta, se refiere precisamente a la entrada de la iglesia, hermanos, al reino de los cielos. Sea bendito Jesucristo. ¿Se refiere qué cosa, hermanos? A la iglesia. ¿A la entrada a dónde, hermanos? Al reino de los cielos. Y todavía lo podemos comprobar con lo que dice el versículo 21 del capítulo 3. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿En dónde, hermanos? En su trono. Estos versículos nos marcan contundentemente que se está hablando y se está refiriendo a quién, hermanos, a la iglesia, por lo que sigue. Y la voz que había oído, primeramente hablándome como una trompeta, sin duda, lo relacionamos con lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 hasta el final. Lo podemos también, hermanos, constatar con lo que dice la bendita palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al final, en donde la bendita palabra de Dios en el versículo 16 dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nuestro Señor descenderá ¿de dónde? Y los muertos en Cristo y los que vivimos seremos transformados en un abrir de ojo. Sea bendito nuestro Dios. Entonces esto nos muestra que estos versículos son paralelos a este versículo 1 del capítulo 4 del Apocalipsis. Y sigue diciendo: y me dijo, sube acá. La palabra sube acá es la palabra griega zarpazo. Y la palabra griega zarpazo es quitar o alzar, levantar. Esto entonces nos muestra claramente que a lo que se refiere es al arrebatamiento. ¿Se refiere a qué cosa, hermanos? Sea bendito nuestro Dios. ¿De qué nos está hablando entonces este capítulo 4, hermanos? Del arrebatamiento de la iglesia. Y claramente dice: y yo te mostraré las cosas que han de suceder. ¿Qué cosa? Después. Sea bendito nuestro Dios. Entonces vemos, hermanos, en todo esto, si vemos el versículo 2, dice: y luego yo fui en espíritu
He aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Gloria a Dios, aleluya. Nos muestra claramente que Juan presencia, hermanos, cómo la iglesia es arrebatada o es llevada arriba. Es quitada de la tierra. Y ahora el panorama él lo está viendo desde el cielo. Porque la iglesia ya ha sido, ¿qué cosa, hermanos? Arrebatada. Y claramente está mostrando que mientras en el cielo siga habiendo acontecimientos, aquí en la tierra también los hay. Y esos son significativos, porque se da inicio a lo que nosotros conocemos como la semana 70 o la semana 70. Sea bendito nuestro Dios. Y que concretamente lo sabemos, estos juicios le pertenecen solamente al pueblo de ¿qué, hermanos? De Israel. Y cuando hablamos del arrebatamiento nos damos cuenta de lo siguiente. Se están verificando algunos acontecimientos allá en el cielo. Por marcar el primero, hermano, hermana, que nos dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 5, versículo 10 y 11. A esto se le llama, hermanos, el premio o los galardones. Algunos lo manejan como, ¿verdad? Un lugar de juicio. Sin embargo, hermanos, es para que todos los que han sido salvados en el arrebatamiento reciban galardones. Todos los que han sido arrebatados en el arrebatamiento reciban ¿qué cosa? Galardones. ¿Qué es un galardón? Es un premio. Primero los Corintios capítulo 9, en los últimos versículos, nos habla el apóstol Pablo de una forma metafórica y nos dice que corramos la carrera, o cuando peleemos, hermanos, dando los golpes certeros. Y refiriéndose a la carrera dice, hay quienes corren en el estadio de la fe, en el estadio, pero lo hacen para obtener un premio. Ese premio es, ¿qué cosa, hermanos? Corruptible. Se trataba de que se lo daban al ganador, al que llegaba primero. Y esta era una corona de guirnaldas. Y el apóstol Pablo dice que hay una grande bendición, que todos los que corren y llegan a la meta, todos pueden alcanzar este premio. Y es la corona, bendito sea nuestro Dios, de la vida. Sea Dios glorificado. Y no es algo corruptible, es algo, ¿qué cosa, hermanos? Incorruptible. Sea bendito nuestro Dios. A Él la gloria para siempre. Vemos insistente la frase, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo estaba en el Espíritu, dice, y la transición que ocurre en el versículo 1 lleva a nuestra atención hacia el futuro. Esto cambió, o este cambio, hermanos, se enfatiza con las palabras después de esto, del griego metatauta, que indican además la secuencia de los eventos que siguen. Ahora bien, tómese como quisiera la historia de la iglesia del capítulo 2 y 3, ya sea en sentido horizontal continuo o en sentido vertical histórico. Es claro que la dispensación de la iglesia ha quedado atrás. Y con cuidado vemos, se menciona a la iglesia hasta el capítulo 22, en el versículo 16, y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aunque la iglesia está indudablemente a la vista como esposa del Cordero, como lo refiere Apocalipsis capítulo 19, 7, que dice de la siguiente manera, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Alabado sea el Señor. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. El periodo de la iglesia, la dispensación de la iglesia, desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, hasta el día de ¿qué cosa, hermanos? Del arrebatamiento. La iglesia de Filadelfia, que es la sexta iglesia,
hace alusión a una iglesia fiel a nuestro Dios. Si ustedes han leído esto, se darán cuenta, hermanos, que no recibe ningún, ¿verdad? Podríamos decir regaño o alguna situación de indiferencia de parte de nuestro Dios. Le reconoce su trabajo, le reconoce su labor, le reconoce su fe. Y se dice que la iglesia de Filadelfia, a través de la historia, ha existido desde el año 1800 hasta el arrebatamiento. Se habla de la última iglesia, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea se dice, hermanos, que existe a partir del año 900 hasta el arrebatamiento. Pero hay algo tan importante que tenemos que ver en la iglesia de la Odisea. La palabra Odisea significa juicio del pueblo o gobierno del pueblo. ¿Qué es lo que indica esto? Que nosotros debemos decidir a qué iglesia debemos de pertenecer. A la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que a pesar de tantas situaciones adversas vivió haciendo la voluntad de nuestro Dios, o a la iglesia de la Odisea, que como dijimos su significado es gobierno de qué cosa, hermanos, del pueblo. ¿Qué es esto? Que en este tiempo la mayoría de la iglesia ya no permitimos que los pastores nos corrijan en nuestras faltas o en nuestros errores. Ya no permitimos que la palabra de Dios sea la autoridad en nuestras vidas. Estamos viviendo a nuestra manera muchos y a nuestro particular parecer lejos de la palabra de ¿quién, hermanos? De Dios. Y esto lo podemos constatar por lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 15 y 16 del libro del Apocalipsis, en donde la palabra bendita de nuestro Dios dice: porque tú dices que eres rico. O sea, eso es lo que dices. Y dices que no tienes necesidad de ¿qué cosa? De nada, de nadie. Se dice que en el año 60 de nuestra era, la ciudad de Filadelfia sufrió un terremoto, hermanos, que casi destruyó la ciudad. Pero eran tan orgullosos, tan vanidosos, tan soberbios los de la Odisea, que no permitieron la ayuda de ningún lugar y nuevamente se volvieron a construir. Lo que está hablando, lo que estamos diciendo, les gustaba ser dirigidos por ellos mismos. De alguna forma en nuestro tiempo podríamos decir la otra palabra: anarquismo. ¿Cuál sería la palabra, hermanos? Anarquismo. No querían seguir siendo ni estar sujetos a la palabra de ¿quién, hermanos? De Dios. Porque hoy muchos aluden de que los pastores han cometido muchos errores, de que hay mucho pecado en los pastores. Yo no quiero que veas a ninguno de los pastores. Nosotros, como tú, también somos seres perfectibles. El único ser perfecto es invisible y está en este lugar, y su nombre soberano es. Su nombre es. ¿Cómo se llama? Y está aquí, sí o no. A Él sea la gloria para siempre. Si te das cuenta, iglesia bendita del Señor, esta es la trampa de Satanás en este último tiempo. Es que tú y yo, y nos lo han dicho muchas veces, debemos de entender, estamos viviendo el tiempo de la apostasía. ¿El tiempo de qué cosa, hermanos? ¿Qué es la apostasía? ¿Cómo? Es negar la fe. Es hacer lo contrario a la voluntad de nuestro Dios. Y quizás tú lo has visto en hombres, lo has visto en pastores, lo has visto en obreros, lo has visto en la grey también. Pero recuerda que la Escritura dice que es necesario, hermano o hermana, que veamos lo que dice en San Mateo 24, en donde hace alusión y dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué cosa? ¿Dice o no dice la palabra de Dios? El amor de muchos, ¿qué cosa? Pero el que perseverare, ¿hasta cuándo? ¿Será qué cosa? Es pues necesario que tú y yo en este momento tomemos nota del propósito del Espíritu Santo. La iglesia va a hacer ¿qué cosa, hermanos?
Lo que nos marca contundentemente que el capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis nos abren el panorama para decirnos las cosas que van a acontecer tanto en el cielo como en ¿dónde, hermanos? En la tierra. Y que ya hemos visto y estamos entendiendo. Claramente dicen las cosas que van a suceder después de estas. Y después de estas, ya vimos, la iglesia va a ser ¿qué cosa? Arrebatada, por la expresión que dijimos cuando le dice, ¿verdad? Dios a Juan, sube ¿qué cosa? Acá. Y la palabra sube acá, dijimos, es del griego sarpazo, es ser alzado, es estar ¿dónde? Arriba. Bendito sea nuestro Dios. Y entonces nos comienza a hablar de que se abre un panorama, pero ya no vemos que es mencionada la iglesia. Es mencionada nuevamente hasta el capítulo 19. Y ya vimos en dónde. En el versículo 7. Lo que nos indica contundentemente que el espacio del capítulo 6 hasta las primeras partes del capítulo 19 son única y exclusivamente para el pueblo de ¿quién, hermanos? De Israel. Digo esto también porque antier me decía mi hijo, papá, hagan algo. Hay un joven, no voy a decir de qué iglesia, que ha subido, que en estos últimos días se le ha descubierto que hay que pasar la gran tribulación. Y hermanos, sí da algunas situaciones históricas. Habla, por ejemplo, que a mediados del 800 fue donde se inició, hermanos, el tema de las dispensaciones. Habla que en el primer siglo él ha estudiado y ha leído, ¿verdad? Y en la iglesia dice él que no se habla del arrebatamiento, equivocación. Ustedes lean en su casa 1 Tesalonicenses capítulo 5 y 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos habla del arrebatamiento. La iglesia de Tesalónica creía que ya había sido arrebatada la iglesia y que estaban viviendo el tiempo del anticristo. Y por eso es necesario que el apóstol Pablo les marque los acontecimientos. Amén, hermanos. Léanlo y van a entender perfectamente que habla el arrebatamiento no ha venido. Pero declara ahí en el capítulo 5 que primero tiene que ser el arrebatamiento y después ¿qué cosa, hermanos? La parushía, que es la segunda venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito nuestro Dios. Este joven puede perturbar la fe de muchos hermanos por nuestra falta de leer ¿qué cosa, hermanos? Las escrituras. Por nuestra ignorancia a no escudriñar ¿qué cosa? La palabra bendita de nuestro Dios. Que Dios nos dé entendimiento. Mi deseo no es ofender a ninguno. Después de que Juan ve la iglesia en el cielo, se le hace entender lo que va a ocurrir abajo, puesto que la profecía tiene su origen en el cielo. Hay 3 testigos de la promesa en los cielos. Alabado sea el Señor. ¿Quiénes son? Si hacemos alusión podemos hablar. Primero el apóstol Pablo, segunda a los Corintios capítulo 12 versículo 2 al 5. Conozco un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue arrebatado al tercer cielo. Conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó cosas hermosas que el hombre no puede decir. Alabado sea el Señor. Él es el primer testigo. Otro testigo lo estamos viendo, Juan el teólogo. Y él, hermanos, fue testigo presencial de estos acontecimientos. Fue llevado en espíritu ¿hasta dónde? Al tercer cielo. Sea bendito nuestro Dios. Y el otro testigo, del cual no tenemos duda, y que la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice el amén. Y cuando habla del amén está hablando de la verdad, porque nuestro Señor Jesucristo es verdad. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? Cuando tú y yo hablamos del amén, estamos hablando de la verdad. El amén también es el testigo fiel de todos estos grandes acontecimientos. A él nadie lo va a poder engañar. Nosotros no lo podemos engañar. Y hermano, hermana, la bendita palabra declara que ¿quién es el que subió?
sino también el que descendió a las partes profundas y llevó cautiva la cautividad de los hombres y dio dones a los hombres. Pero estando allá abajo, dice que fue, hermanos, y le quitó el poder y las llaves, hermanos, al diablo para quedar vencido y derrotado para siempre. Y ahora, hermanos, Jesucristo es el vencedor y se cumplió la escritura: muerte, yo seré tu muerte. Jesucristo dijo: y yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y todo aquel que cree en mí, ¿qué cosa? Vivirá. Sea bendito su santo nombre. Estas palabras están plasmadas también en Juan capítulo 14 del versículo 2 al 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiese dicho. Voy a preparar el lugar porque quiero que donde yo estoy, sea bendito el Señor. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de quién. Y la expansión denuncia ¿qué cosa? En Juan capítulo 3 versículo 13 dice: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en ¿dónde? Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra vivienda es ¿en dónde? De donde esperamos ¿a quién? A Cristo, nuestro Salvador. San Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: gozaos, alegraos, vuestra merced es grande ¿dónde? Que sea alabado el Señor. A Él la gloria. Si merece gloria, porque su promesa es fiel. Los testigos de Jehová aluden y dicen que ellos van a reinar aquí en la tierra, pero estamos viendo la promesa para el cristiano. ¿Es en dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Tenemos que hacer, hermanos, de alguna forma cuenta. La palabra de Dios nos habla también de otro reino. Es el reino mesiánico o el reino milenial. Y este reino, hermanos, es para el pueblo de Israel. Porque van a reinar 1000 años ¿con quién, hermanos? Con Jesucristo. Dicen: ¿y nosotros qué? Nosotros somos la esposa. Alabado sea el Señor. A donde Él está, nosotros también ¿qué cosa? Y digo esto porque algunos llegamos a confundir el reino mesiánico con el reino de los cielos, que es para los cristianos, que es para los de nuestra era. ¿Sí se escucha, hermanos? Son cosas diferentes. Por eso es que en ocasiones nos llegamos a meter en complicaciones y confundimos una cosa por la otra. La idea sigue marcando aquí y dice: de los 24 ancianos, alude a hombres redimidos como estos mismos ancianos que se mencionan también en el capítulo 5 versículo 9, y se dice que vienen de todo linaje y lengua y nación, y son representantes de la iglesia triunfante. ¿De la iglesia qué cosa? Triunfante. Que están sentados en derredor del trono de Dios. Al ser 24 representan al Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles. Bendito sea nuestro Dios. ¿A quiénes, hermanos? A los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles. Alabado sea Jesucristo. Esto lo podemos ver en Efesios 2:6, en el 4:8 y Filipenses 1:23. Además, este título solo se le puede dar a hombres, no a ángeles. El título de ancianos. Isaías 24:23 y Mateo 19:28. La tercera razón es que están coronados, y esta es una clara promesa dada a la iglesia. Segunda Timoteo 4:8 dice que recibiremos la corona de justicia. En Apocalipsis 2:10 dice que recibiremos la corona de vida. Y en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice que recibiremos la corona de ¿qué cosa, hermanos? De gloria. Sea bendito nuestro Dios. Estos son los 5 galardones que Dios va a dar. Gloria a Dios. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia esté en ¿dónde, hermanos? Arriba, en los cielos. Este es el juicio de los galardones. Sea bendito nuestro Dios. A Él sea la gloria para siempre. La cuarta razón es porque están vestidos de blanco. Esto habla del triunfo final de los vencedores. Ya lo decíamos hace rato. También se menciona en Apocalipsis 2:17 al 26.
Y también lo mencionamos en Apocalipsis 3:21, donde dice: al que venciere, le daré que se siente en mi trono, como yo he vencido y estoy sentado ¿con quién? Con mi Padre. Alabado sea el Señor. Eso también nos indica y nos muestra, hermanos, que como iglesia somos cogobernadores con el Señor. Somos recompensados, y al decir ancianos se da a entender también que formamos una especie de senado, vocablo que proviene del latín senes, anciano o cuerpo consultivo de Dios. Alabado sea el Señor. Cuerpo, ¿qué cosa, hermanos? Consultivo de Dios. Dice que salían relámpagos y truenos, y son siempre en la Biblia manifestaciones del poder y la majestad de Dios. Así lo declara Apocalipsis 8:5, capítulo 11, 19 y Éxodo 19, 16 y Salmo 18, 8 al 16. El arco iris también es mencionado en estos versículos. Es evidencia de la misericordia de Dios y de la gracia. Los relámpagos y los truenos, las voces también son evidencia de juicio y de la ira. Cuando Dios estaba a punto de castigar los pecados de Egipto, envió truenos, granizo y fuego que azotaron la tierra. Y Faraón dijo: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios. Esto lo dice Éxodo 9:28. Al ver Juan, primero el arco iris demuestra que primero es la gracia y después viene, ¿qué cosa, hermanos? El juicio. ¿Por qué hablamos del arco iris? Acuérdense que cuando Dios permitió que saliera, hizo un pacto con el hombre, que jamás volvería a destruir a toda la humanidad por medio de ¿qué cosa, hermanos? De agua, de diluvio. ¿Sí se escucha, hermanos? Este es su pacto. Y hasta hoy ha sido fiel y lo ha, ¿qué cosa, hermanos? Cumplido. Por eso este pacto del arco iris nos habla también de la gracia de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Pero acabándose la gracia viene también ¿qué cosa, hermanos? El juicio. ¿Viene qué cosa, hermanos? La iglesia tiene que ser ¿qué cosa? Arrebatada entonces. Viendo los versículos 9 al 11, en ellos vemos la adoración y la alabanza al Dios creador. Algunos traductores utilizan la palabra bestia para traducir el término original que se tradujo al castellano para seres vivientes, probablemente por su apariencia, pero no debemos considerar a estos seres vivientes como animales. A estos seres vivientes como ¿qué cosa, hermanos? Como animales. El original del griego es zoa, que puede aplicarse a todo lo que vive, comparado también con zoe, vida, aplicado a la vida eterna. Amén, hermanos. Y para bestia es teria, que es bestia. Por otro lado, no cabe duda de que son seres angelicales, y su identificación ha de hacerse a la vista de lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6 versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Que los serafines tenían 6 alas. Con 2 alas protegían su rostro, con 2 alas volaban, y con 2 alas alababan ¿a quién, hermanos? A nuestro Dios. También hace alusión a lo que dice Ezequiel 1:10 y Ezequiel 10:14. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Si nosotros leemos el 10:14 de Ezequiel, está hablando de los querubines, y dice que cada querubín tenía 4 rostros, y ya vimos qué es lo que tiene cada rostro. Recordemos que en el libro de las Revelaciones el Señor Jesucristo muchas veces se le llama el Cordero, porque como Cordero fue ¿qué cosa, hermanos? Sacrificado, y murió por nosotros. Pero gloria a su nombre, porque al tercer día ¿qué cosa? Resucitó. Y como vemos, puede ser comparado como un león por su realeza, o como un becerro o buey, porque él fue el siervo de Dios y del hombre. Les lavó los pies a sus discípulos. Jesús es comparado también con un hombre, porque tomó sobre sí la forma de la carne pecaminosa. Él es como un águila que ve la causa de los lugares celestiales que constituyen su habitación. Él descendió del cielo y regresó ¿a dónde, hermanos? Al cielo. También al león puede representarse más notable, al buey lo más fuerte, al hombre lo más sabio y al águila lo más ágil. Del águila
Un comentario rabino del año 300 de nuestra era dice: el águila es el más poderoso de los pájaros. El becerro es el más poderoso de los animales domésticos. El león es el más poderoso de los animales salvajes. El hombre es el más poderoso de todos en la creación. Desde antiguo, hermano, hermana, se le ha comparado con los 4 aspectos en que los 4 evangelios consideran a nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo se le considera como Mesías, Rey de Israel, el león de la tribu de Judá. En Marcos, como el siervo sufriente, fiel, obediente y paciente, el becerro para el sacrificio. En Lucas, el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre. En Juan, es el Hijo de Dios, como el águila que se eleva hasta el trono del Padre, como dice Juan 1 y Juan 1:18. Y dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le ha visto, ¿qué cosa? Jamás. Y en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo es ¿quién? Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Dice que estaban llenos de ojos, figura retórica llamada sinécdoque, lo cual nos lleva a ver que estos son los santos que están adorando al Señor Jesucristo, porque le conocen tal como Él es. Primero de Juan 3:2. Muy amados, ahora somos ¿qué cosa? Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, ¿qué cosa? Porque le veremos. Bendito su nombre. Estos seres vivientes no cesan de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo. Notemos lo siguiente: el verbo usado es lengostes, que indica que lo que se hace no es cantar. Fíjense bien, no están cantando. ¿Están qué cosa, hermanos? Adorando. Están alabando. ¿Sí se escucha, hermanos? No dice que están cantando. Esto lo vemos también en Apocalipsis 1:8. En el libro apócrifo de Enoch, vemos que los judíos representaban a los ángeles divididos, al menos en 4 grupos en decadencia descendiente: serafines, querubines, opanim y el resto de los ángeles, que adoran y dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos que de alguna forma se hace alusión a estas 4 jerarquías de seres angelicales en el reino de los cielos, y nosotros lo hemos visto, amén. El ángel Gabriel en Isaías 6, los serafines en Ezequiel capítulo 1, en Ezequiel capítulo 10, los querubines. Y por cierto, Génesis capítulo 3 versículo 21 dice que Dios puso 2 querubines para que guarden la entrada del huerto de ¿qué cosa, hermanos? Del Edén. Y tienen una mano, ¿qué cosa, hermanos? Extendida. Se ha alabado nuestro Dios. También en el arca se pusieron ¿qué cosa, hermanos? 2 querubines. Esto habla de poder también, y habla de ¿qué cosa, hermanos? Autoridad. Sea bendito nuestro Dios. Pero también encontramos que la escritura en Daniel capítulo 12, como en Judas versículo 9, nos habla también del arcángel Miguel, que significa ¿quién como Dios? Y Dios lo ha puesto para poder sacar adelante al pueblo de Israel. Sea bendito nuestro Dios. ¿Qué es lo que vemos en todo esto, hermano, hermana? ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que están adorando? ¿Quiénes son los que están adorando y dónde están adorando? ¿Bien? Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Si hablamos de los querubines, dice que cada querubín tiene los 4 rostros. Y aquí está diciendo que son 4 animales y cada uno tiene un rostro.
entonces no son querubines. ¿Sí se escucha, hermanos? ¿No son qué cosa? Querubines. Por eso vimos la parte de Ezequiel y por eso vimos Isaías capítulo 6. No está hablando tampoco de serafines. Amén, hermanos. Esto está haciendo alusión a la iglesia. Ya dijimos, Él está a la puerta y ¿qué cosa? Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, ¿qué cosa? Aquí se cumple la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas ¿qué cosa? Amén. Son los que van a entrar en donde, hermanos, en el arrebatamiento. Y obviamente en ellos hay ¿qué cosa, hermanos? ¿No habrá gozo, hermanos? ¿No habrá alegría? ¿No se sentirán los más dichosos y más afortunados? Porque ya son ganadores, ya son triunfadores. Están en el reino de los cielos. ¿Con quién, hermanos? Con Jesucristo. Sea bendito su nombre. Entonces, hermano, hermana, nos damos cuenta de otra cosa. El libro de Números en el capítulo 2 nos habla de las 12 tribus de Israel. Amén. Que eran representadas y llevaban al frente un estandarte. Estas tribus se dividían en 4 grupos. 4 grupos de 4 tribus. Por ejemplo, la tribu de Judá iba al frente y era representada por un león. La tribu de Efraín iba al frente y era representada por un buey. La tribu de Rubén iba al frente y era representada en su estandarte por la imagen de un hombre. La tribu de Dan era representada en su estandarte o bandera por un águila. En la adoración que simboliza el león, hermanos, que es el primero de los animales, vamos a ver cuál es el significado de la adoración. Amén. Vamos a ver el significado de qué cosa, hermanos. De la adoración. ¿Qué nos expresa el león? ¿Qué nos dice el león? Ya dijimos que se hace referencia al león de la tribu de qué cosa? De Judá. Y la palabra de Judá significa qué cosa, hermanos? Alabanza. ¿Significa qué cosa? Alabanza. ¿Qué hace un león, hermanos? ¿O cuál es la peculiaridad de él? Para llamar la atención o espantar a los demás animales. ¿Qué hace? Ruge. Y su rugido se escucha quedito, fuerte. Fuerte porque hasta estremece. A tal grado que los animales cuando lo escuchan ellos también, ¿qué cosa, hermanos? Se estremecen. Pues esto indica, hermano, hermana, que la primera forma como vamos a adorar en el cielo es, hermanos, con júbilo. ¿Es qué cosa, hermanos? Con júbilo. ¿Cómo sería adorar con júbilo? A ver, den 2 gloria a Dios así con júbilo. A ver, mis hermanas, den esa gloria a Dios con júbilo. El coro. Los de mis hermanos de aquí. Si lo hacen con júbilo, ¿ya se dieron cuenta, coristas? A ver todos. 2 gloria a Dios con júbilo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A ver todos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasaría en este momento si lo hiciéramos con más júbilo? Los vecinos dirían: ¿qué está pasando allá en el templecito? Algo está sucediendo porque se oye el rugido del león de la tribu de Judá. ¡Jesucristo está aquí! ¡Jesucristo está aquí! ¿Sí o no? ¿Dónde está el júbilo? ¡Sea bendito su nombre! Si nos damos cuenta, iglesia de Dios. 2. El becerro, que es representado por la tribu de Efraín,
alude a lo siguiente. En Éxodo capítulo 32, la bendita escritura dice que Moisés había ido por las tablas y el pueblo abajo le dijo a Aarón: haznos dioses. Y dice que les pide todos los arcillos y todo lo que tenían de oro y les hace un becerro y comienzan a adorarlo. Concretamente el versículo 6 declara que todo ese ruido o escándalo que hacían se oía hasta el cielo, porque nuestro Dios le dijo a Moisés: desciende para que veas al pueblo. Amén. Y dice que se escuchaba como un ruido de regocijo. ¿Como un ruido de qué cosa, hermanos? De regocijo. ¿De qué, hermanos? Vaya, haciendo lo malo, ¿qué cosa, hermanos? Se regocijaron. Lucas capítulo 15 nos habla la bendita palabra de Dios de que un muchacho le pidió a su padre la herencia y se fue a una provincia apartada y la malgastó. Y cuando no tuvo nada, estando en la situación más miserable, se acordó que en la casa de su padre había abundancia de pan y que todos los jornaleros gozaban de esa bendición. Y entonces él comenzó a hablar para sí y dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tenme como uno de tus jornaleros. La escritura marca que a la entrada de la casa estaba el padre y dice que ve a un hombre vagabundo y lo ve, hermanos, todo mal vestido, y dice que habla y le dice a los criados: traigan el vestido nuevo y el anillo y maten el becerro gordo, porque mi hijo que era muerto, ¿hoy qué cosa? ¿Hoy qué cosa? Lo que indica claramente que en aquel hombre había ¿qué cosa? Regocijo. Sea bendito nuestro Dios. ¿Había qué cosa? Imagínate, la escritura dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que ¿qué cosa? Por uno. Hay regocijo en el cielo. Nuestro Dios es engrandecido y engrandecen los ángeles su nombre, pero el propósito en el becerro, hermano, hermana, es que tú y yo entendamos que el segundo animal, el segundo ser viviente, lo que representa es regocijo. ¿Representa qué cosa, hermanos? ¿Cómo sería con regocijo? A ver, ¿cómo sería con regocijo? Como cuando ordinariamente estamos en nuestro templo. Amén. Que pasan como una hora y aleluya, gloria a Dios. Ya están desganados algunos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo entendemos que es con regocijo? Ellos por algo vano estaban regocijados. El Padre está regocijado porque su Hijo ha vuelto, aleluya. Está vivo. Sí merece regocijo. ¿Cómo expresamos nuestro regocijo? Diciendo aleluya. Gloria al Cordero. Gloria a Cristo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. La tierra llena de tu gloria está. Sí podemos así dar regocijo a nuestro Dios. ¿Sí o no, iglesia de Dios? ¿Sí o no? Sea bendito el Señor. El tercer animal o ser viviente, hombre, tribu de Rubén. Esto hace alusión a lo que dice la bendita escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra hermosa, preciosa:
que no tuvo por usurpar ni tomar el lugar de quién, hermanos, se anonadó y en la forma hecho siervo, hermanos, hombre, fue obediente. ¿Fue qué cosa? Obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Sea bendito su santo nombre. Por su llaga somos curados. Entonces esto indica que el tercer ser viviente representa que debemos de adorarle con humildad y sencillez de corazón. ¿Con qué cosa, hermanos? Dijo mi hermano en su doctrina y la tomé: no aduladores. ¿No qué cosa? Aduladores. O lisonjos. Nos dijo que era un adulador, ¿sí o no? Amén. Tú lo haces bien. ¿Para qué quieres cantar? ¿Para presumir que tienes una gran voz? A ver, ¿para qué lo haces? Pero nos equivocamos. Hay quienes lo hacen para presumir, ¿sí o no? No, sí lo hay, hermanita, ¿cómo de que no? Sí hay. Sí los hay. Pero no ese es el propósito. Lo peor del caso en la adulación también, hermanos, y en la lisonja, es que hemos estado permitiendo que el tipo, y digo entre paréntesis, adoración, en el canto, entre de otras iglesias pentecosteses, y hemos adoptado esa forma. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Un canto, y ya muchos hermanos están de rodillas. Y según sintieron la presencia de ¿quién? Yo digo según, porque si es andar en el Espíritu, yo me levanto y ¿cómo sigo? Igual. Eso regularmente pasa después del canto especial, hermanos. Y viene la palabra de Dios y se supone que si el Espíritu Santo acaba de morar en mí, acaba de posar porque me gocé en el canto, ¿cómo debo de estar cuando está la prédica? A ver, ¿cómo debo de estar? Gozoso, atento, apercibido. ¿Y cómo estamos la mayoría? Ya estamos desesperados. Ya vámonos. Ya se tardó mucho. No, hombre, ya debería de haberse acabado. No, eso lo está diciendo por mí. No, algo me sabe, algo me conoce. ¿El Espíritu de Dios diría eso, hermanos? El Espíritu de Dios que mora en nosotros le daría la gloria a ¿quién? Gracias porque me estás redarguyendo. Gracias porque me estás instruyendo. Gracias porque me estás enseñando. Ese es el propósito de la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero ¿se dan cuenta lo que hacemos, hermanos? Entonces tenemos que darnos cuenta. Esto entró de otras, ¿qué cosa? Denominaciones, congregaciones pentecosteses, y ha entrado a la iglesia, lo hemos admitido, pero no era parte de nuestra liturgia, de nuestra adoración a Dios, porque no era parte. Dejamos que entre, hermanos, y ahora ha hecho estragos en muchos de nosotros. ¿Por qué ha hecho estragos? Porque muchos ya nos conformamos con eso, no adorar, sino solamente, hermanos, somos ¿qué cosa? Emocionalistas. Amén. Y el Señor no quiere emoción, quiere adoración. Amén. ¿Quiere qué cosa, hermanos? Adoración. Gloria a Cristo. El propósito es que aun aunque tu carne tú sientas que se regocije, ¿quién es el que debe de regocijarse? Escúchalo bien. El concepto está cambiado, está equivocado en nosotros. Nosotros nos regocijamos, pero no, ya no le damos la gloria a Él. Ya no lo, ¿qué cosa? Ya no lo regocijamos a Él. Porque en nuestra emoción nos hemos hecho egocéntricos, solamente vivimos para. Y nosotros debemos de vivir para ¿qué cosa? Para adorarlo, para alabarlo,
para glorificarlo, para engrandecerlo, para ensalzarlo, para dulcificar, para magnificar el nombre que es sobre todo nombre. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. ¿Para gloria de quién? ¿Ya viste que no es para nuestra gloria? No, para Cristo, gloria a Dios. ¿Ya viste que no es para nosotros? ¿No somos egocéntricos? Amén. Pensamos nada más en nosotros. Y al templo vamos a darle la gloria a quién. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Entonces el propósito del tercer ser viviente es que adoremos con humildad y ¿qué cosa? Amén. Y sencillez. Así es, gloria a Dios. El primer ser viviente, ¿cómo debemos de adorar? Con júbilo. El segundo ser viviente, ¿cómo Con dice? regocijo. El tercer ser viviente. Con humildad y sencillez. El cuarto ser viviente, águila, la tribu de Dan. En el Salmo 103 dice que debemos de rejuvenecer como ¿qué cosa? Como el águila. Debemos de rejuvenecer como ¿quién, hermanos? Como el águila. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y en Isaías 40:39 dice que los mozos se cansan, flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Tendrán alas como el águila. Caminarán y ¿qué cosa? Correrán y no se fatigarán. Este cuarto ser viviente Amén, gloria a Cristo. hace alusión a que debemos de adorar Así es, amén. de espíritu a espíritu. ¿De qué cosa, hermanos? Porque dice que está ¿qué cosa? Volando. Esto indica que está en el aire. Esto indica que va a ser ¿de dónde, hermanos? De espíritu a espíritu. Porque Dios es ¿qué cosa? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad es menester que ¿qué cosa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy y siempre sea bendito el Señor. Entonces, ¿cómo debemos de adorar a Dios? Primero, lo escuché. Con júbilo. Segundo, Con regocijo. tercero, Con humildad y sencillez. cuarto, de espíritu a espíritu. Considera lo que digo, yo nos dé entendimiento, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a quién, a la iglesia. Deseo que la paz y la gracia de Jesucristo sean vuestros corazones. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.